Es ingeniera química oriunda de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. En 2018 se fue con su novio a Dinamarca por un trabajo de él en una empresa danesa. Era solo por un año, pero decidieron quedarse. Ahora, desde hace casi 2 años, trabaja como ingeniera en diseño de motores de barcos. Se llama Agustina Ramírez y está en Copenhague, la capital de Dinamarca. A ella la saludamos. Hola Agustina, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola Omar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Agustina? ¿Cómo estás? Estás recién llegada prácticamente porque estuviste en la Argentina, ¿no? De visita. Sí, correcto. Llegué el fin de pasado, que nosotros estuvimos en contacto, y esta semanita ya adaptándome nuevamente a la vida, a la rutina danesa. Bueno, ¿y cómo te fue? No te habías desacostumbrado, me imagino, ¿no? Porque estuviste bastante en la Argentina. Sí, me quedé en Argentina de vacaciones, estuve 2 meses más o menos, un poco vacaciones y un poco aprovechando esta posibilidad ahora de trabajar de forma remota. Ajá, claro. ¿Y cómo fue tu regreso, tu reencuentro, tu reacomodamiento con tu trabajo ya allí en Dinamarca? La verdad que muy bien y es súper fácil volver subirse a esta rutina. Yo llegué el domingo pasado a Copenhague y ya el lunes estaba en la oficina con mis colegas trabajando, muy buen recibimiento. Ya estamos todos trabajando nuevamente desde la oficina. Sí. Tengan en cuenta que acá estamos ya en primavera, por lo cual el tema coronavirus y restricciones está todo muy tranquilo en ese aspecto. Bueno, ¿y cómo estuvo, cómo eran las noticias cuando vos ya estabas aquí? Porque prácticamente estaba terminando el invierno, digamos. Sí, escapé un poco al mal clima del invierno. Fui de visita a Argentina a fin de enero y estuve todo febrero, que quizás es el mes un poco más triste en Dinamarca, pongámoslo de esta forma. Es muy nublado, el invierno es crudo, es verdad, es muy oscuro en Dinamarca, y quizás en diciembre tenemos la excusa de las fiestas y hay luces por todos lados y eventos. Enero todavía estamos saliendo de las fiestas y quizás encontrás algún que otro evento, pero quizás febrero sería el mes un poco más aburrido y más oscuro. Así que fue una buena decisión escapar al verano argentino y estar con la familia, los amigos y reencontrarnos después de tanto tiempo. Claro, y ya que hablaste el tema de la pandemia, ¿cómo se manejó Dinamarca con todo este asunto? ¿Con la vacunación, con los cuidados, con las restricciones? La verdad que súper bien. Yo estoy muy conforme con las decisiones que ha tomado el gobierno, me siento muy cuidada y con mucho apoyo de parte del gobierno. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que en Dinamarca somos apenas 5,8 millones de personas. Es un país chiquito, de espacio geográfico, pero también de población. En Copenhague somos 800.000 personas más o menos. Entonces también hay que considerar que es mucho más fácil tomar medidas y tomar acciones. A lo largo de la pandemia no hemos tenido muchas restricciones, fuimos de los países que digamos que lo pasamos un poquito mejor. Es más fácil también mantener la distancia mismo cuando estás caminando por la calle porque no hay tanta gente. Yo recuerdo volver de vacaciones a Buenos Aires y sorprenderme, no me acordaba lo que era caminar por Avenida Santa Fe en Capital Federal y tanta gente alrededor. Eso es algo que acá pasa solo en los lugares muy turísticos y en el pico del turismo en el verano. Entonces es mucho más fácil todas las medidas y es mucho más fácil llevar un control. En general las restricciones fueron bastante livianas y normalmente Dinamarca fue de los primeros países en levantar restricciones y en ser un poco más flexible. Yo recuerdo que todo el primer año de la pandemia no usamos mascarilla o tapaboca para nada. Y recién en la segunda ola la empezaron a incorporar solo para lugares cerrados y transporte público. Eso fue algo que sí me impactaba porque en otros países era una medida que empezó junto a la pandemia. Pero acá no. Hubo muchas cosas de este estilo que se fueron tomando gradualmente cuando vieron que la pandemia no duraba solo un año. Entonces, en la siguiente ola de contagios empezaron a evaluar si realmente usar el tapaboca convenía o no convenía y bajo qué situaciones.
pero jamás usamos, por ejemplo, tapaboca al aire libre. Y la realidad es que tapaboca en espacios cerrados fue por un periodo muy corto. Fue esta última ola que tuvimos para Navidades, digamos, que fue un pico, y en la previa, pero el primer año de pandemia lo tuvimos bastante tranquilo. Claro. Agustina, ¿y cómo se celebran las fiestas de Navidad? ¿Son bastante parecidas a los vecinos, a Suecia, por ejemplo, o Noruega, los festejos? Porque hay muchas similitudes entre esos países, ¿no? Sí, es cierto que comparten muchas cosas en cuanto a cultura y demás. En Dinamarca, la Navidad es algo que se celebra mucho en familia, algo como un grupo bien cerrado, el día propiamente dicho de Navidades, Ajá. y tienen un montón de tradiciones alrededor de esa fecha. Ya cuando empieza diciembre, por ejemplo, empezamos con los calendarios de Adviento, que puede ser tanto como en forma de una cajita y abriendo todos los días una puertita y teniendo o un regalo o Sí. un té para probar. Es como que todo el tiempo van contando los días hasta Navidades. Uh-huh. También se usan las velas de Adviento, Sí. que es una vela con 24 días marcados y tenés que ir encendiéndola y consumiendo un día cada día de diciembre hasta llegar a Navidad. Es como todo el conteo, Sí. la cuenta regresiva para llegar al gran festejo de Navidades. Pero, y entonces, algo que... no, perdón. Entonces la previa, Sí. digamos, es muy importante. Es ir llegando Sí. despacito a Navidad, pero viviéndola muy día a día, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y algo más que a mí me encanta de esa época de Navidades es que cuando se va acercando la fecha se hace se llama Julefrokost, que es como almuerzo navideño. Ajá. Y ahí sí es con amigos y compañeros del trabajo y demás, se celebra varias veces, tratás de juntarte con todos tus seres queridos en las últimas semanas de diciembre, digamos. Claro. Y básicamente en lo que consiste es en juntarse alrededor de las 5 de la tarde, comer comida muy típica. En eso son bastante estructurados de que es tradición y hay que comer esto y esto. ¿Y por ejemplo qué? Y también, bueno, acá comen mucho pescado, es como el filet de merluza, es algo muy típico. Ajá. Comen unos, en español quizás les podríamos decir sándwich abierto, porque en realidad es como una feta de pan de centeno, Sí. con arriba una variedad de cosas. Siempre hay pescado o marisco, quizás también huevo, mayonesa, verduras. Eso también es algo muy típico que se come. Se come mucho cerdo para Navidades con papas. Hay varios platos típicos que les gusta tener en la mesa de Navidades. Y con respecto y bueno, y en estos eventos... a las bebidas, por ejemplo. Bueno, las bebidas, ellos preparan, es muy típico también que familias tradicionales preparen su propio licor, que se llama schnapps. Ajá. Y lo que hacen es lo preparan el año anterior, entonces todo el año también van como dedicándole a esa botella donde están preparando su licor casero con distintas especias o probando distintas recetas. Entonces también en este evento previo a Navidades normalmente vas a probar los distintos licores que cada persona haya hecho. Por supuesto, estas son tradiciones muy danesas. Sí. Nosotros en los grupos de amigos que tenemos amigos daneses, por lo cual estamos un poco más interiorizados, pero claramente cuando yo me junto con mi grupo de amigos internacionales no hacemos licor casero no mantenemos exactamente todas las tradiciones. Pero bueno, sí aceptamos muchas porque nos parecen divertidas, hay algunos juegos típicos del almuerzo de Navidad, hay algunas cosas que la verdad son muy entretenidas para pasar el rato entre amigos. Dinamarca está muy nombrado por su educación, por el cine también, hay una escuela de cine muy importante también. En general, a veces se habla, sobre todo el tema de la educación, se habla mucho y se da como ejemplo también. ¿Qué nos podés decir sobre eso, Agustina? Bueno, la verdad que yo, mi
opinión o lo que yo puedo ver, claramente yo ya vine con mi educación terminada en Argentina y puedo experimentar en base a mis amigos que han estudiado acá, por ahí un máster, o amigos que tienen chicos que están yendo al colegio y demás. La verdad es que todo el mundo está muy conforme con el sistema educativo. A mí puntualmente hay algo que me llama mucho la atención y me parece positivo, es que, por ejemplo, en algunos niveles del colegio, algunas de las clases que también dan es cocina. Entonces un chico en primaria aprende quizás lo básico de cocinar algo, claramente con todos los cuidados en cuanto a manejos de cosas calientes y demás. Pero también, además de estas, como tratar de darle otras herramientas más allá de matemáticas, ciencia y demás, también, por ejemplo, pasan mucho tiempo al aire libre. Entonces, durante todo el año, sin importar si está lloviendo o está nevando, vas a ver grupos de chicos paseando por el parque, yendo al museo y todo al aire libre. Preparados para la lluvia, para la nieve, pero mucho tiempo al exterior. Y de hecho hay algunos colegios primarios públicos, totalmente públicos, que hacen, por ejemplo, una semana los chicos están en el colegio acá en el centro de Copenhague y la otra semana se van en un colectivo como de larga distancia a 1 hora del centro a un bosque. Y es todo el día en el bosque con alguna instalación también, obviamente, para que entren a comer y demás. Pero es como una semana de estar al aire libre, en el bosque, haciendo ejercicios afuera, como que también inculcan mucho eso, que sin importar el clima, hay que estar preparado para estar afuera y disfrutar de estar al aire libre. Bueno, los preparan para vivir justamente en ese país, ¿no? Con las características y los rigores por ahí climáticos que hay también. Totalmente, sí. Cuando vos decías que en enero, por ejemplo, es un mes gris, triste, la temperatura cuando es más extrema, digamos, ¿cuántos grados son? Bueno, la verdad es que en Dinamarca yo esperaba que fuera mucho más frío. Sí, es cierto que depende de cada invierno. Este invierno que pasó no fue tan crudo, pero el invierno anterior, del año pasado, sí llegamos a tener -5 grados, -6 grados. De hecho, en ese año, por primera vez pude ver el mar congelado, me pareció increíble. Se había congelado casi 100 metros de la costa a mar adentro, totalmente congelado, podías caminar por encima del frío que había hecho y por varios días como para que eso se mantenga. Pero normalmente en un invierno habitual yo diría que pocos días baja hasta -5, -3 grados, pero en general por ahí anda entre -1 grado y 4 grados. No, yo creo que lo más complicado de Dinamarca no es el frío, porque uno se acostumbra y obviamente te equipás, te compras abrigo que sea especial para estas temperaturas. Lo más difícil para nosotros, que venimos de países con tanta luz y tanto sol, es la oscuridad. Porque en invierno puede oscurecer totalmente negro a las 3 de la tarde. 3:30 de la tarde mirás afuera y no entendés si son las 9 de la noche o qué pasó. Bueno, y entonces es muy corto el día. La ausencia de sol, como en los países nórdicos, ¿no? En Islandia, es decir, tienen que estar a lo mejor con mucha vitamina D también. Sí, yo estoy tomando suplemento y mucha gente que vive acá toma suplemento de vitamina D. Y también lo que sí veo positivo es que ahora valoro mucho más cada vez que sale el sol. Algo que en Argentina quizás damos por sentado, ¿no? Sí, porque lo tenés todos los días y a cada rato, ¿no? Exacto, yo ahora fui de vacaciones y vi a mis amigos y por ahí nos juntábamos a tomar algo al aire libre y por ahí ellos buscaban sombra y yo decía, vamos al sol porque necesito el sol. Entonces lo empezás a valorar más también. Claro. Ahora, en relación, bueno, ustedes están, obviamente en Europa, están prácticamente en las puertas de Europa para los nórdicos propiamente dicho. Tanto es así que Suecia se comunica con Dinamarca, que es la entrada a Europa central, digamos, a través de un puente, ¿no? Están muy comunicados en ese aspecto. Sí, estamos muy comunicados, sí, es cierto. Y la verdad que es bastante sencillo no solo ir para Suecia con el tren, que debo decir que hay gente que vive en Suecia y trabaja en Copenhague, y al revés también hacen este viaje de trabajo desde Copenhague a Malmo. Eso es muy común. Claro, ¿y cuánto hay de tren? ¿Cuánto demora el tren?
desde la estación central sería de Copenhague, no es más que 40, 45 minutos. Claro. Es súper, súper cerquita. Sí, sí. Claro. Pero también Sí, te escucho. También tenés la comunicación con Alemania, porque Dinamarca son varias islas, pero una de las islas está comunicada continentalmente con Alemania. Claro. Y si no, desde Copenhague también salen colectivos y después un ferry que te cruza, por ejemplo, hasta Hamburgo, y es fácil también llegar a Alemania. Está bastante bien conectado en ese aspecto. Claro. A veces hay gente que vive, por ejemplo, en Suiza y trabaja en Alemania o al revés, pero por razones fiscales o económicas. Hay diferencia, por ejemplo, el que vive en Alemania y trabaja en Suiza le conviene porque gana más en Suiza y es más barato para vivir Alemania, según nos cuentan. Sí. ¿Hay diferencia Sí. en ese aspecto entre Dinamarca y Suecia, por ejemplo, que están tan cercanos? Totalmente. Ajá. La vida en Suecia es mucho más barata que en Dinamarca y los sueldos daneses son más altos. Claro. Mismo por la conversión de la moneda, ¿no? Pero sí es muy común que la gente prefiera trabajar en Dinamarca y vivir en Suecia, y quizás no de la otra forma. Claro. Sí, porque además están a 40 minutos de tren, muy cerca, ¿no? Para ir y venir. Es muy cerca y es muy práctico, sí. Claro. El transporte funciona muy bien, así que realmente podés quedarte tranquilo de que ese tren va a funcionar y que vas a llegar a tiempo al trabajo. Claro. ¿Y la salud pública es como en los países, en los demás países, por ejemplo, si tenés algún problema, hay prepagas o está muy bien la salud pública para ir a un hospital, por ejemplo? La salud pública es muy buena, es gratuita, y la verdad es que si existen prepagas ni siquiera he oído de ellas porque no es necesario. Claro. La salud pública te cubre todo lo que vos necesites. Lo único que tenés que pagar aparte sería lo relacionado a la vista, dentista o odontólogo también. Sí, pero el resto tenés asignado un médico de cabecera, siempre tenés que pasar primero por ese médico general de cabecera, vas a pedir un turno con tu médico, a él le planteás cuál es tu inconveniente y él es quien decide si te deriva a un especialista, un traumatólogo, lo que fuera. Pero primero tenés que hacer la visita con tu médico general y ellos después deciden. Claro. Por supuesto que la salud pública es muy buena y es gratuita, y eso afecta un poco a que no sea tan preventiva como quizás estamos acostumbrados nosotros en Argentina. Sí. Entonces, como que por ahí atacan más el problema cuando ya está ahí. Claro. Y no están tan acostumbrados a hacer muchas ecografías, muchos electros y estas cosas que por ahí nosotros lo tenemos más incorporado en nuestro día a día. Claro. Y vos como extranjera, por ejemplo, ¿estás cubierta en ese aspecto? ¿Tenés una visa especial? Porque no hace tanto que estás en Dinamarca. Sí. Cuando nosotros ni bien llegamos primero como argentinos por el trabajo de mi novio, como bien vos dijiste, y una vez que presentás los papeles para que te den el permiso de residencia y trabajo en el país, que esto puede ser siendo argentino con un contrato laboral de alguna profesión que te avale, hay como una lista de profesiones en las que te avalan, sin importar si tenés pasaporte europeo o no, y si no, como europeo, también podés acceder a pedir el permiso de residencia y de trabajo en el país. Una vez que obtenés ese permiso de residencia, te dan acceso a la salud pública del país. Y otra cosa que te abre las puertas también es que si estás como europeo acá, esa salud pública, por supuesto, también es por toda Europa. Entonces vas a tener también otra tarjeta de seguridad, que cuando viajes al exterior en Europa también vas a estar cubierto por la salud pública. Claro. Así que sí, como extranjero, siempre que tengas el permiso de residencia en el país, vas a estar cubierto por la salud pública del país y vas a tener los mismos beneficios que los daneses. Claro. ¿Y cómo fue el viaje, la decisión de irse? Porque tu novio, ¿cómo se llama tu novio? Ignacio. Ignacio en ese momento trabajaba en una empresa danesa en Buenos Aires. Sí, correcto. A él, lo trasladan y te dice, llegó el traslado para Dinamarca, nos vamos. ¿Cómo fue esa decisión? Vos también tenías tu trabajo en la Argentina, con las familias y con todo. ¿Cómo fue todo ese momento?
Bueno, fue complicado y un poco difícil. La realidad es que cuando Nacho empezó a trabajar en esta empresa en Buenos Aires, él Sí. ya sabía que en el 2018 le iba a tocar a él venir por un año a Dinamarca. Ajá, por un Cuando él empezó año. a trabajar sí, solo por un año. Ajá, Cuando él comenzó a trabajar yo lo veía muy lejano, entonces por supuesto dije, sí, sí, vamos. sí. Pero el tiempo pasó muy rápido y se acercó esa fecha en la que realmente teníamos que decidir si él venía solo y yo esperaba en Buenos Aires o si yo lo acompañaba. Ajá, Yo en Argentina también estaba trabajando como ingeniera y en su momento me daba un poco de temor dejar todo sí, y tomarme un año, digamos, sabático, porque sí, en un año era poco probable que pueda conseguir un trabajo o acomodarme a un nuevo país y la claro. verdad que no se veía muy posible. Así Ajá, que la realidad es que dudé un poco, pero bueno, fue cuestión de decidir si hacerlo los dos y también aprovechar un poco para viajar, ya que íbamos a ujú, estar un poco más cerca de tantas cosas que no conocíamos en sí, Europa claro. y decir, bueno, planteémoslo de este lado, de un aprendizaje personal, en pareja, de conocer nuevas culturas. Y bueno, y así nos vinimos. Y cuestión que fue pisar Dinamarca y yo me enamoré totalmente y a los Ujú. meses no me quería ir. Así Claro. que las dudas que tuve antes, por suerte, no me frenaron a venir y probar esta experiencia y decidir que era algo que me gustaba y que quería seguir experimentando. ¿Y cómo tomó la decisión tu familia? Bueno, en principio cuando era solo por un año, la verdad es que todos lo entendían y lo aceptaban muy bien y de hecho mi prima también había vivido esa misma experiencia, entonces como que un poco ya Sabe, sabían del claro, tema y ella había regresado a claro. Argentina, entonces por ese lado estaba todo muy bien. Luego fue más complicado cuando nosotros cambiamos de opinión y decidimos quedarnos Claro, en Dinamarca. Ahí fue sí. otra vez hablar y bueno, y ¿Cómo se van a compartir nuestras quedar y cómo? experiencias. Claro, claro, me Sí, imagino. la verdad es que siempre nos apoyaron muchísimo, siempre supieron que nuestra decisión de quedarnos era honesta y que realmente estamos bien acá y que realmente nos gusta y queremos seguir experimentando. Por supuesto que ellos nos extrañan un montón y nosotros extrañamos un montón, pero sabemos que hoy esto a nosotros nos hace bien, nos gusta y nos hace crecer. Así que lo seguimos Sí, eligiendo. claro. ¿Y en la empresa donde estaba tu novio, sigue en la misma empresa? ¿Sigue trabajando? Sí, 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 él sigue en la misma empresa que tiene también una sede acá en Copenhague. Ajá. ¿Y cómo es tu trabajo? Es muy curioso porque trabajás en diseño de motores de barcos. Sí, la verdad que es una industria que yo antes no conocía. Yo Ujú. soy ingeniera química y Sí, trabajé como ingeniera de procesos en la industria de gas y petróleo, para ajá, refinerías, siempre en la parte de ingeniería, de diseño, pero sí, más para refinerías y demás. claro, Cuando decidimos quedarnos en Dinamarca, me puse entonces a buscar trabajo, que comentario aparte lleva mucho tiempo porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces también hay que aprender un poco qué es lo que la persona que está en el otro lado buscando un candidato realmente quiere que vos le muestres o qué quiere encontrar en una entrevista y demás. Pero al final de eso, cuando logré conseguir esta posición, para mí fue un gran desafío porque es una industria totalmente nueva, la de sí, motores y de barcos, pero muy desafiante y a la vez muy gratificante. Yo sigo haciendo bastantes tareas similares a lo que hacía antes en la parte ajá, de ingeniería de procesos, sí, pero ahora es todo en torno a el combustible que necesita y todos los servicios auxiliares que necesita este motor gigante de barcos. Con los barcos que yo trabajo son los barcos que cargan los containers, que son barcos enormes de enormes, baja claro, velocidad, claro. y el motor, para que te des una idea, puede medir, por ejemplo, 2 pisos de una Ah, sí, casa o un departamento. sí, sí, Son gigantes. La verdad que es súper, súper interesante y sigo aprendiendo un montón. Hace casi 2 años que estoy trabajando en la industria y estoy muy sí. contenta. Son barcos de carga imponentes entonces, porque si un motor Sí, mide eso, me imagino lo que será el barco, ¿no? sí, sí, son barcos gigantes, la verdad que sí. Y en esa zona está muy desarrollada esa industria, ¿no? El tema astilleros, barcos y demás, tanto allí Sí, como en Noruega o en Suecia. sí, sí, eso es cierto. Esta empresa, la verdad es que es una empresa muy grande.
de hecho es una empresa que es conocida porque también hace los motores de colectivos y de camiones, pero yo estoy en la sección, digamos, de motores de los barcos, y la verdad que en la industria marítima también tiene mucho peso y es muy grande. Uh-huh. ¿Y cómo te arreglaste con el idioma? Porque fuiste sabiendo que hablabas inglés solamente. Inglés, sí. Claro. Debo decir que para mi sorpresa en Dinamarca hablan perfecto inglés. Ajá. Todo el mundo, casi el 99% es bilingüe, ajá, tienen un nivel de inglés perfecto. Sí. Quizás encontrás a una persona muy mayor que no hable inglés, pero la verdad es que son pocos los casos. Así que es como que para vivir en Dinamarca no necesitas saber danés, porque ajá, yo tengo muchos amigos que no lo hablan, sí, pero sí te resuelve muchas cosas. Yo cuando llegué me puse a estudiarlo intensivo y ahora llegué a un nivel en que puedo comprender bastante, pero me cuesta más hablarlo. Es un idioma muy difícil y muy distinto al nuestro también. Claro, claro. ¿Y leerlo, por ejemplo? Y menos escribirlo, sí, ¿no? Leerlo es más fácil, sí. Ajá, claro. Yo hoy en día me siento muy cómoda leyendo, sobre todo después entendiendo lo que habla la gente alrededor, que también, como siempre, depende del acento, la velocidad, si la persona quiere que realmente lo entiendas, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo cualquier lenguaje. Sí. Si la persona que te habla está hablando muy rápido, va a ser más difícil que lo comprendas. Pero la verdad es que he mejorado un montón, estuve estudiando todos estos meses, estos años que estuve en Dinamarca y sigo preparándome para llegar al momento en que lo pueda hablar y sobre todo que me puedan entender. Sí, claro. Además, trabajando en una empresa local donde la mayoría deben ser daneses también, sí, también habrá comunicación en el idioma local, más allá de que todos hablen inglés a la perfección. Sí, totalmente. El lenguaje corporativo de la empresa es el inglés, pero como bien vos decís, en mi grupo la mayoría son daneses, sí, y todas las reuniones que tenemos de grupo, de hecho, las han empezado a hacer en inglés desde que llegué yo, porque ¿sí? Previamente era todo en danés, y mismo los mails que nos enviamos, hay muchos mails que yo sigo recibiendo que están en danés, sí, lo cual por un lado me sirve porque sigo practicando y demás, claro, pero bueno, por supuesto a este punto todavía no puedo tomar reuniones técnicas en danés, pero bueno, llegará el momento porque mi equipo de trabajo la verdad que me quiere ayudar y siempre están intentando de acompañarme y ayudarme, sí, para que vaya mejorando mi manejo del danés. ¿Y hay muchos argentinos allí en Copenhague, en Dinamarca en general? Sí, la verdad que hay muchísimos. Yo cuando llegué no esperaba que fuéramos tanto, pero sí. En principio, cuando llegué, noté que muchísimos vienen con esta visa de trabajo, la Working Holiday, sí, que es solo por un año, que hay un convenio Dinamarca-Argentina, con el cual los argentinos con muy pocos requisitos, solo ser jóvenes, me parece que era el requisito menos de 30 años para la de Dinamarca, ajá, pueden aplicar y entonces les dan el permiso de residencia y de trabajo por un año en Dinamarca. Pueden trabajar 9 meses y vivir un año acá. Ajá, pero tienen que ir con algún contrato de una empresa o con algún oficio o alguna profesión determinada. Nada en absoluto. Ahora lo que no estoy segura es cómo quedó luego de la pandemia, porque en un punto de la pandemia cancelaron todas estas visas de trabajo y no estoy segura si ya la volvieron a activar para argentinos. Uh-huh. Pero bueno, cuando yo ni bien llegué en 2018, era así. Vos podías aplicar si eras joven y si podías mostrar mínimo que tenías cierto monto de dinero en tu cuenta como para demostrar que podías soportar, claro, tu costo de vida el primer tiempo hasta conseguir un trabajo. Cuando ellos te la autorizaban, entonces tenías permiso de entrar al país y ahí podías buscar trabajo de lo que quieras y de lo que consigas. Normalmente la gente que viene con esa visa viene a trabajar 9 meses, a ahorrar plata y viajar. Ajá. Entonces agarran, la verdad, el trabajo que encuentran, quizás en un restaurante, limpieza también de casas o de oficinas, delivery de comida. Pero lo que me gusta siempre remarcar es que en Dinamarca todo trabajo es digno. Ajá. Realmente todo trabajo es digno y todo trabajo es bien pago. Entonces no
están todos muy contentos de venir a hacer esos trabajos, de poder ahorrar plata y después viajar, quizás conocer otros países y demás. Así que eso es una gran oportunidad para los argentinos que quizás no tienen un pasaporte europeo para venir a probar trabajar de cualquier cosa en Dinamarca. Está esta opción de estas visas de trabajo de corto periodo que les abre un poco las puertas a que puedan venir a probar. De todos modos, también conozco chicos que han venido con esa visa y han conseguido trabajos de su profesión y quizás después hasta consiguen un contrato laboral que les permite quedarse por mayor tiempo que el que cubría esa visa. Así que hay un montón de opciones y un montón de posibilidades. Bueno, hay mucho movimiento. Últimamente hubo y hay consultas en los consulados o en gente que vive en otros países, sobre todo de jóvenes que quieren emigrar, que quieren probar suerte en otro lado. Viste, a medida que se agudizan las crisis en los países, la gente, bueno, sobre todo la gente joven, piensa que a lo mejor tiene alguna posibilidad fuera del país, y es lo que está pasando, ¿no? Sí, eso se ve bastante. Yo tengo una red social, Instagram, que es la que uso mayormente y cuento un poco lo que es estar acá en Dinamarca, y la verdad es que muy seguido me contactan chicos o chicas argentinas preguntándome cómo pueden venir, cuáles son las opciones, si tengo idea de qué visas hay y qué permisos y de qué forma pueden venir a un poco probar suerte. Ajá. Así que sí, lo noto bastante. ¿Podés dar tu red entonces, así ya que estamos hablando? Seguramente hay gente que va a querer saber. Dale, gracias, Omar. Estoy en Instagram y me pueden buscar como agusrami.worldwide. Yo creo que de todos modos si ponen Agustina Ramírez, algo parecido les va a aparecer, pero claro. Bueno, sería Agus Rami, que es la primera parte de mi apellido, .worldwide. Y cualquier consulta, obviamente, me pueden ver ahí, y además pueden ver todas las fotos que tengo de Copenhague, que es preciosa. ¿Has viajado además por otros países, estando tan cerca de muchas capitales? Sí, he viajado bastante con mi novio, como les decía, el primer año que veníamos para acá, parte de la experiencia era aprovechar a viajar, así que en ese año hemos buscado todos los pasajes que encontrábamos económicos para conocer distintas partes del mundo. Y eso también es una gran ventaja de estar ubicados en Europa, que realmente podés conseguir pasajes económicos o podés tomarte un colectivo y pasar el fin de semana en otro país, en otra ciudad, conocer nuevos lugares. Eso es muy interesante y siempre se aprende mucho, ¿no? De conocer nuevas culturas, nuevas ciudades. Sí. Aparte todo es cerca, entonces acá tenemos que hacer muchos kilómetros si queremos ir al norte o al sur o a Mar del Plata o a la costa, ¿no? Y con respecto al tema económico, dijiste que era más caro que Suecia, pero ¿cómo es para el danés medio o para ustedes que viven ahí vivir en Dinamarca, en tema alquileres, en el súper, cuando salen a comer? Bueno, yo diría que en general el costo de vida es alto, por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta que los sueldos van en línea con el costo de vida. Claro. Los sueldos son muy buenos. Claro. Entonces, se puede vivir bien con un trabajo medio. Por otro lado, quiero destacar que el salir a comer afuera sí es algo que es bastante costoso. Quizás nosotros en Argentina tenemos un poco más esta cultura de salir a comer una pizza, juntarnos con amigos en un bar o pedir delivery. Eso acá quizás no lo haces tanto. ¿No? Controlas un poco más los gastos por ese lado porque es un poco más significativo el costo de estas cosas. Como dije antes, todo trabajo es digno y está bien pago, por lo cual ir a tomar un café te puede salir 4 euros porque la persona que te está sirviendo el café también tiene un salario digno y un buen salario. Claro. Entonces todo lo que incluya mano de obra es caro. Claro. Pero bueno, obviamente que se puede vivir y podés igualmente darte algunos gustos, cambiás un poco el estilo de vida, quizás comparando con otros países más económicos, pero sí es cierto que los precios del supermercado sí los veo muy similares a otros países y todo el tiempo hay promociones que son reales, así que si uno realmente está intentando ahorrar, es posible. Se puede venir a trabajar acá y ahorrar una buena cantidad de dinero para viajar o para volver a Argentina o lo que quisiera hacer. Yo creo que el tema de supermercados es mucho más fácil.
Claro. Agustina, ¿y cómo cayó y qué repercusión y consecuencias por ahí el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? Que tengo entendido que por ahí, bueno, Suecia se ha involucrado un poco, entonces están con algún temor también. ¿Cómo está Dinamarca en ese aspecto? Bueno, la verdad es que es un poco como en todos los países europeos, no se da muchos detalles, es todo muy incierto, la Sí, verdad, se tienen muchas reuniones con el Comité de Unión Europea, pero no hay una postura muy firme ni se sabe realmente qué va a pasar. Por supuesto que desde el lugar de Dinamarca hay un apoyo a Ucrania y se intenta ayudar en cuanto a recibir refugiados, en hacer eventos para juntar dinero para enviar a Ucrania para ayuda social, digamos, sí, sobre todo ajá, eso, ¿no? claro, Sobre ayudar a la gente que está viviendo esta guerra en Ucrania. Pero no hay una postura en cuanto a qué va a suceder o qué esperan que suceda. Eso está un poco ujú, más cerrado. Yo, si te cuento mi experiencia en el día a día, la sí, realidad es que la vida sigue normalmente acá, sí, sí, más sí, allá de, por supuesto, recordar que está sucediendo una guerra y que haya banderas de Ucrania por toda la ciudad y que haya muchos eventos juntando dinero y muchos grupos pidiendo voluntarios o tanto para recibir refugiados en tu casa o tanto para ir a ayudar sí, a dar información a los refugiados que lleguen. Como que hay una gran red de solidaridad como está pasando en toda Europa. claro, claro. Muy bien, Agustina. Bueno, muchas gracias por este contacto. Te habíamos contactado hace bastante, pero estabas en Buenos Aires. Nos diste muy buenos contactos con otras amigas a las que ya hemos sacado al aire, Sí, hemos entrevistado y nos cuesta todavía, tenemos en la agenda 2 o 3 más de tus amigas que muy vamos a bien. ir entrevistando, así que ha sido una gran Sí. productora nuestra en Europa, ¿no? Para mí es un placer. Y eso es lo bueno de las redes sociales y Sí, cuando uno vive afuera, ¿no? Que está mucho más abierto a hacer amigos, aunque sea virtualmente. sí, Y luego cuando uno viaja, quizás hasta los puede conocer. Así que claro, somos una gran red de argentinos por el mundo sí, que sí, mantenemos el contacto y que nos vamos apoyando o dando información si uno quiere visitar al otro. claro. Así que eso es algo muy lindo de las redes sociales, esta Bueno, comunicación que nos dan. Yo te agradezco a vos, Omar, primero el trato y la comunicación estos días previos y sí, todo tu equipo. La verdad que un placer para mí y bueno. siempre para mí es un gusto poder compartir mi experiencia en Dinamarca. Bueno, igualmente, Agustina, ya volveremos a llamarte en algún otro momento. Hablaremos con Nacho, Por tu novio supuesto. también, que es otro argentino también, así que Dale. en algún Él es momento, un poco más tímido, así, vos llevas la voz pero lo voy a cantante. convencer. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, ya seguiremos comunicándonos entonces. Te agradezco mucho Dale, esta muchísimas comunicación gracias, y Omar. que termines muy bien este fin de semana allí en Copenhague, con tu gente. Gracias, Omar. Lo mismo para ustedes por allá por Rosario y para toda Argentina. Saludos para todos y buenas tardes. Muchas gracias. Agustina Ramírez desde Copenhague, Dinamarca, en Argentina por el mundo.